Buenas noches, profesora. En esta, en esta oportunidad vamos a dar desarrollo al trabajo número 1 grupal con el tema enfermedades crónicas no transmisibles, presión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Presentando el siguiente caso clínico ambulatorio, ¿no? Paciente femenino de 51 años, con los siguientes datos antropométricos y bioquímicos: peso 91.100 kilogramos, talla 1.56 metros, perímetro abdominal de 109 centímetros, presión arterial de 140/60 miligramos de mercurio, glucosa de 266 miligramos y con un IMC de 37.43, teniendo como diagnóstico médico hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 y un diagnóstico nutricional de obesidad grado 2 y un alto riesgo cardiovascular según el perímetro abdominal. Teniendo el tratamiento actual, pero no olvidemos también el tratamiento no farmacológico, incidiendo en la educación nutricional. Tratamiento médico actual. En el caso para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos a la glibenclamida de 5 miligramos 2 veces por día, 30 minutos antes del desayuno y almuerzo, la metformina de 850 miligramos 3 veces al día, después de desayuno, almuerzo y cena. Para la hipertensión arterial tenemos al losartán de 50 miligramos 2 veces al día, 8 de la mañana, amlodipino 5 miligramos 1 vez al día, 8 de la noche. Otros, como la atorvastatina de 40 miligramos 1 vez al día, 9 de la noche, y clopidogrel 75 miligramos 1 vez al día, después del almuerzo. En el tratamiento farmacológico vamos a tocar el tema de la interacción nutriente con el fármaco. Podemos decir que la interacción entre el nutriente y los fármacos pueden ser de 3 tipos. Como visualizamos en el cuadro, en la clase, estamos dividiéndolo en 3 clases, la clase número 1, clase 2 y clase 3. En la clase número 1 vamos a mencionar la interacción nutricional farmacocinética. La interacción, en el caso de la clase 2, vamos a mencionar la interacción nutricional farmacodinámica y en la clase 3, la interacción medicamentosa nutricional. Como subtipo de la clase 1, que son las interacciones nutricionales farmacocinéticas, el primer punto que vamos a mencionar es la interacción de la liberación de los principios activos. Recordemos que la liberación es un proceso por el cual el principio activo queda libre para que pueda ser absorbido. Hay que tener preciso también que sin esta liberación, ninguna de las fases posteriores podría llevarse a cabo. Por eso se necesita también conocer el tipo de la presentación del medicamento. Cuando los medicamentos están, en este caso, pueden presentarse de manera sólida, ya sea pastillas o cápsulas, lo adecuado sería que deban ser consumidas con 240 mililitros de agua para que pueda llegar a disolverse adecuadamente y así evitar que se pueda adherir al esófago. En el caso de las presentaciones sólidas, por ejemplo, con los que presentan cobertura, como los comprimidos, hay que verificar el tipo de recubierta para saber si éstas se pueden moler o triturar, ya que podría presentar algún tipo de alteración o alterar las condiciones del medicamento, si ¿no? O podría causar cierta irritación también a la mucosa intestinal. En el caso de la interacción de la absorción, el consumo de alimentos conjuntamente con medicamentos tienen efectos diversos sobre la absorción del medicamento. Por eso lo ideal es verificar si los alimentos afectan o no la absorción del principio activo. Refiriéndonos a la interacción de la distribución de los medicamentos se ve directamente afectada por la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Cuando los niveles de albúmina tienden a bajar, y en el caso de la obesidad, cuando el incremento del tejido adiposo. Por eso se necesita verificar el grado de unión a proteínas, tomando en cuenta que la albúmina es una de las principales proteínas de almacén, y cuando se disminuye su concentración, el principio activo tiende a subir en la sangre.
Y en el caso de la obesidad, el incremento del tejido adiposo hace que los medicamentos que en su mayoría son liposolubles, tienden a almacenarse significativamente. Relacionado a la interacción del metabolismo, ¿no? También vamos a verificar cuál es el citocromo que está metabolizando el principio activo, tanto a nivel intestinal como hepático, para así poder evitar que las sustancias presentes en los alimentos puedan modificar la concentración del CYP 450. Recordemos que estas enzimas regulan el ingreso del medicamento a la circulación, de modo que si su concentración aumenta, la concentración del medicamento en la sangre disminuye, o viceversa, ¿no? Si su concentración disminuye, la concentración del medicamento en la sangre tiende a aumentar. Y en el caso también verificamos lo que es la interacción de la excreción. En la clase 2 tenemos al subtipo de antagonismo y sinergismo. Los medicamentos hay que recordar que interactúan con sus receptores para así poder lograr la respuesta farmacológica deseada. En este caso, la respuesta puede verse afectada por los elementos presentes también en la alimentación, los cuales pueden generar algún tipo de efecto antagonista o sinergista. Un ejemplo, ¿no? A citar, ¿no? Un antagonismo, por ejemplo, podría ser el efecto contrario que ejerce la cafeína, que es un vasopresor, sobre el consumo de un antihipertensivo, por ejemplo, ¿no? O en el caso de sinergismo, podría ser, por ejemplo, el consumo de un fármaco hipotensor junto a hipotensores naturales, por ejemplo, como la maracuyá. Y en el caso del tipo 3, que son las interacciones medicamentosas nutricionales, lo ideal es verificar, por ejemplo, que los alimentos puedan afectar la ingesta de los alimentos, que los medicamentos puedan afectar también las características motoras del tracto gastrointestinal, o si los medicamentos pueden afectar la absorción o biodisponibilidad de los nutrientes. Glibenclamida, en presentación de 5 miligramos. Tenemos la forma farmacéutica, de un comprimido no recubierto, una vía de administración oral, ¿no? Esto se da, ingresa al conducto esofágico, ¿no? En este caso el comprimido no recubierto, pasando hacia el estómago, ¿no? Ocasionando la liberación del fármaco por el medio ácido. En ella se da los procedimientos de desagregación, desintegración, disolución. En la liberación es rápida, que oscila a darse entre 15 a 60 minutos, y es la separación del principio activo pertenecientes a este grupo de la sulfoniluria, por vía oral, que estimulan a la célula beta del páncreas. Posterior a ello se convierte en pequeños solutos, dando absorción a nivel intestinal por las vellosidades, y se absorbe por difusión simple, facilitada, transporte activo, ¿no? Que pasa posterior al lumen intestinal a la parte interna del enterocito, para luego dirigirse a los capilares venosos que conectan a la circulación portal, que va hacia el hígado. Pasa por el efecto del primer paso a nivel del hígado, pasando a reducir su fracción de actividad del fármaco con una biodisponibilidad del 70 al 90%. Esta no se ve influenciada de forma significativa por la ingesta de alimentos. Luego, ingresando el fármaco a la circulación general, distribuyéndose posteriormente por fracción unida a proteínas plasmáticas del 90 al 95%. Pero dado el caso, si el paciente presenta niveles de albúminas bajas, reduce la acción hipoglicemiante de la glibenclamida, por lo que se recomienda una dieta normoproteica. Dando inicio también a la farmacodinamia, ingresando a las células betas en el páncreas, ¿no? Produce el cierre de los canales iónicos de potasio con cargas positivas, ¿no? Ocasionando la despolarización de la célula beta, activando los canales de calcio, ¿no? Ingresando a las células betas, ¿no? Que a la vez el calcio va a permitir la liberación de la insulina a la circulación general. Actúa en dos niveles, ya que estimula la secreción de insulina por parte de las células betas de los hísteles de Langerhans,
en el páncreas, mediante la unión selectiva con un receptor situado en los canales de potasio de las membranas de dichas células. Esto provoca el cierre de los canales de potasio y la apertura automática del calcio, como ya lo había mencionado. Este aumento en la concentración citoplasmática de calcio es el responsable de la liberación de la insulina. Estimulando la secreción de la insulina, se dirige a ser metabolizado en el hígado, principalmente por la enzima CYP12-9 y en menor medida por la enzima CYP3A4. Esto se debe tener en cuenta cuando se administra conjuntamente con inductores o inhibidores de la CYP12-9, ya que son miembros del citocromo P450 y participan en el metabolismo de varios fármacos que ingieren, teniendo en cuenta el horario de la ingesta del clopidogrel y la atorvastatina, como se ha mencionado anteriormente en los cuadros, por el que el citocromo 450 es inductor o inhibidor. La glibenclamida se metaboliza casi completamente en el hígado. El metabolito principal es la tetra-transhidroxiglibenclamida, siendo otra también la tricis-hidroxiglibenclamida. La glibenclamida potencia los efectos tisulares de la insulina, incrementando la penetración de la glucosa en el interior de las células. Después de su administración oral, es absorbida rápidamente en un promedio de 4 horas. La duración de la acción es de 24 horas, aproximado. Una vez ya explicado esto, que el citocromo P450, con los miembros de las enzimas CYP12-9 y CYP3A4, van a ocasionar la biotransformación en sustancia inactiva, convirtiéndolo en hidrosoluble para ser excretado por el filtrado glomerular a nivel renal, ¿no? Dando así la eliminación metabolizado en el hígado, ya tanto en heces y vía biliares correspondiente al 50% y orina del 50%. Con las interacciones nutricionales respecto a la farmacodinámica, podemos indicar que las sulfonilureas, ¿sí?, es el principio activo, necesita como agonista la presencia de insulina, ¿no? Las cuales van a estimular la producción más de insulina en las células beta pancreáticas, como ya se mencionó anteriormente. Un antagonista de este principio activo podría ser el consumo de alcohol, ya que podría incrementar la hipoglicemia o, en este caso, elevarla. Respecto a las interacciones medicamentosas nutricionales, no existe interacción con el consumo de alimentos. Por eso se recomienda el consumo del comprimido media hora antes o a la par con los alimentos. Otra presencia u otro signo que podríamos tener en cuenta respecto a esta interacción medicamentosa son las hipoglucemias, que se pueden presentar por una sobredosis o como se mencionó la presencia de antagonistas, ¿no? O agonistas, en este caso, en la ingesta de alcohol. Respecto a las reacciones adversas, ¿sí? En realidad se presentan del 1 al 9%, ¿no? Considerándose escasas. Entre ellas tenemos cefalea, hambre, intensa sensación nauseosa, vómitos, somnolencia, alteraciones del sueño, nerviosismo. Hay también presencia, también de nivel porcentaje bastante escaso, cuestiones dermatológicas. Además, pueden aparecer signos de contrarregulación adrenérgica, sudoración, piel húmeda, ansiedad, taquicardia, hipertensión, palpitaciones. Y en términos generales, lo que podríamos mencionar, que es frecuente, ¿no?, el aumento de peso, debido probablemente a un aumento de la liberación de insulina. Recordemos que esta es una hormona anabólica, ¿no? Y lo que va a conllevar a la activación de la lipogénesis. Metformina, clorhidrato de 850. La forma farmacéutica es un comprimido recubierto, vía de administración oral, de absorción alrededor del 60% de biodisponibilidad
y se absorbe a nivel del intestino delgado. Una distribución, la fijación a las proteínas plasmáticas es despreciable, no se metaboliza en el organismo, se excreta principalmente a nivel de la orina. Alrededor del 10% de la dosis excretada se puede eliminar a través de las heces, mientras que el 90% se elimina a través de la vía renal por la orina. Presenta una tasa de depuración renal alta de aproximadamente 450 mililitros por minuto, una eliminación inicial de aproximadamente rápida que se puede alcanzar dentro de la hora hasta las 3 primeras horas, y una eliminación terminal de aproximadamente de 4 o 5% de la dosis absorbida, que se puede dar entre las 9 y 17 horas. Dentro de los mecanismos de acción, a nivel molecular podemos encontrar que se fijan a la membrana mitocondrial, donde alteran la síntesis de transporte celular. A nivel celular, la metformina activa la adenosín monofosfato quinasa directamente o a través de la reducción de las reservas energéticas intracelulares. A nivel tisular, se va a dar una estimulación directa de la glucólisis en los tejidos, va a haber una mayor eliminación de glucosa en sangre, una gluconeogénesis hepática reducida también se va a observar, y un retardo de la absorción de la glucosa en el tracto gastrointestinal. A nivel sistémico, se ven disminuidos los niveles de glucosa en el plasma. Dentro de las interacciones nutricionales farmacodinámicas, se encuentra que la coadministración con otros antidiabéticos, en particular con la insulina y sulfonilurias, aumenta la actividad hipoglucémica de estos últimos, y la metformina potencializa el efecto de los anticoagulantes y de los fibrinolíticos. Dentro de las interacciones medicamentosas nutricionales, los alimentos retrasan ligeramente la absorción de los comprimidos convencionales, como es la metformina. También la metformina va a disminuir la absorción del hierro, cobre y la vitamina B12. Por eso es bueno suplementar con estos nutrientes en estos pacientes que consumen metformina. Las reacciones adversas que va a tener este medicamento va a ser disgeusia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito, y también se va a ver en algunos casos la acidosis láctica. Losartán, de una presentación de 50 miligramos. Entre las formas farmacéuticas tenemos en comprimido recubierto, vía de administración por vía oral, interacciones nutricionales farmacocinéticas. La liberación, en caso necesario, los comprimidos o estos medicamentos se pueden pulverizar. En cuanto a la absorción, este medicamento cuenta con una biodisponibilidad al 25 y al 35% en el intestino delgado, y consumiendo con alimentos ricos en grasas y en calorías, esto incrementa la absorción del medicamento. En cuanto a la distribución, este medicamento está unido a proteínas plasmáticas un 99%. En cuanto al metabolismo, esto se metaboliza en el citocromo P450 y CYP2C9, dando lugar al metabolito activo carboxiácido. En cuanto a las interacciones nutricionales farmacodinámicas, sinergismo, podemos observar que hay un incremento de riesgo a hipotensión. Esto quiere decir que junto con el losartán más con otros antihipertensivos orales, hay un efecto hipotensión. Asimismo, hay que vigilar aquellos alimentos
con ajos, canelas, cítricos y zumos de uva, entre algunos casos también el perejil. En cuanto al antagonismo, hay que vigilar algunos alimentos ricos en sodio, purinas, cafeína, alcohol, ya que estos alimentos incrementan la presión arterial. En cuanto a las interacciones medicamentosas nutricionales, este fármaco aumenta en sangre los niveles de potasio. Hay que vigilar aquellos alimentos ricos en potasio. Mayormente esta elevación de potasio en sangre, conocido como hiperfosfatemia, se le da a aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o aquellos pacientes que están con presión arterial. En cuanto a las reacciones adversas, con mayor frecuencia está mareo y vértigo. El amlodipino es un medicamento utilizado como tratamiento antihipertensivo y también para la angina de pecho. Viene en dos presentaciones, de 5 miligramos y de 10 miligramos. La forma farmacéutica puede ser como comprimidos recubiertos o también se ha visto como suspensiones orales medicadas para los niños. En cuanto a la vía de administración, es la vía oral. Las interacciones nutricionales de farmacocinética. La liberación, dependiendo del fármaco, de su presentación, puede ser de liberación prolongada. En cuanto a su absorción, no se modifica con el consumo de alimentos. Las concentraciones máximas en la sangre se producen aproximadamente a las 6 a 12 horas post-administración. Tiene una alta biodisponibilidad, aproximadamente entre el 64 al 80%. En cuanto a la distribución, el 97.5% del fármaco circulante está unido a las proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina, ¿no? En cuanto al metabolismo, se metaboliza casi completamente en el hígado hasta los metabolitos inactivos, y en cuanto a la eliminación, se produce principalmente por la orina, ¿no? La semivida plasmática de eliminación final de ese medicamento es aproximadamente de 35 a 50 horas. Por lo tanto, ese medicamento se suele recomendar una vez al día. En cuanto al mecanismo de acción, tenemos esta gráfica que nos ilustra cómo sería, digamos, normalmente la polarización de la célula del músculo liso sin este medicamento. Recordemos que ese es un medicamento bloqueador del canal del calcio, específicamente del tipo de las hidropiridinas. Lo que hace es actuar a nivel de la célula del músculo liso, principalmente de las arterias, y lo que va a realizar es, a través del paso normal del calcio, gracias al canal del calcio, se va a realizar una despolarización eléctrica. A través de las cascadas que se producen internamente, se va a provocar al final la contracción que vendría a ser la vasoconstricción de la arteria. Sin embargo, con este medicamento, lo que va a hacer es unirse, a acoplarse al canal de calcio, impidiendo o disminuyendo el paso del calcio extracelular al intracelular. Por lo tanto, va a provocar una relajación de los vasos sanguíneos, ¿no? Una vasodilatación. De esta manera influye en la presión arterial. ¿Sí? Bien. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, este medicamento pues impide el paso del calcio del extra al intra en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascucelular. Produce un efecto relajante, ¿no? Directo. En cuanto a las interacciones medicamentosas nutricionales, pues se ha visto que la absorción de este medicamento no se modifica junto con la ingesta de otros alimentos. Sin embargo, el jugo del pomelo puede aumentar la biodisponibilidad y por lo tanto aumentar el efecto que se produce al consumo de este medicamento. En cuanto a las reacciones adversas, podemos encontrar
somnolencia, dolor de cabeza, sofocos, dolor abdominal, náuseas, sensación de los tobillos, edema y también fatiga. Bueno, en cuanto a la interacción con otros medicamentos, se ha visto que su uso junto con inhibidores de la proteasa, con antifúngicos, como la eritromicina, por ejemplo, puede dar lugar a un aumento de la exposición de este fármaco. Y en cuanto al mecanismo contrario, que vendría a ser el sinergismo, el uso concomitante con la ciclosporina, con la teofilina y con la ergotamina, pues puede inhibir su metabolismo. En cuanto a la rifampicina, la rifabutina, la carbamazepina, pueden inducir al metabolismo de las antagonistas del calcio, dependientes de la isoenzima CYP3A4, reduciendo su biodisponibilidad. Ahora tenemos la atorvastatina de 40 miligramos, que su forma farmacéutica son tabletas recubiertas. La vía de administración es vía oral. La acción terapéutica es un hiperlipemiante que inhibe de forma competitiva la HMG-CoA reductasa, enzima que limita la velocidad de biosíntesis del colesterol e inhibe la síntesis del colesterol en el hígado. En cuanto a la interacción con otros fármacos, según estudios, hay riesgos de miopatía derivados del ácido fíbrico, dosis de niacina modificadoras de lípidos, ciclosporinas o potentes inhibidores del CYP3A4, como la clitromicina, inhibidores proteasa del VIH e itraconazol. En cuanto a la farmacocinética de la atorvastatina, tenemos, por ejemplo, que en la absorción llega a alcanzar concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 1 o 2 horas luego de la administración. En cuanto a la distribución, estas se unen a proteínas plasmáticas en un 98% a más. Se metabolizan por el citocromo P450A3A4 y su excreción es por la bilis tras el metabolismo hepático y o extrahepático. En cuanto al mecanismo de acción, vemos aquí 4 puntos importantes de las estatinas. Como punto 1 tenemos acá, por ejemplo, que parte del acetato, donde acá se inhibe con el 2-NADP positivo. Aquí es donde es inhibido por los inhibidores de la hidroximetilglutamina coenzima reductasa, lo que va a generar, como acá en punto 2 que dice, el bajo nivel de colesterol intracelular va a estimular la síntesis de los receptores de LDL. Tenemos en el punto 3, al aumentar el número de receptores de LDL, se promueve la captura de LDL a partir de la sangre, lo que va a conllevar que en el punto 4, el bajo nivel de colesterol intracelular disminuye la secreción de VLDL. En cuanto a las interacciones medicamentosas nutricionales, encontramos, por ejemplo, con el jugo de toronja, que este contiene uno o más componentes que inhiben el citocromo P3A4 y lo cual pues, puede incrementar las concentraciones plasmáticas de atorvastatina, especialmente con un consumo que se puede pasar mayor a 1,2 litros de jugo de toronja al día. En cuanto a las reacciones adversas, según estudios, son pocos, pero se han podido presentar reacciones como una nasofaringitis, tipo un dolor faringolaringio, epistaxis, también se presenta estreñimiento, flatulencia, dispepsia, náuseas, diarrea, también se presentan reacciones alérgicas, también tiene que ver con la hiperglucemia, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, dolor en extremidades, dolor musculoesquelético, espasmos musculares, hinchazón en las articulaciones y también en el test de función hepática normal hay un aumento de la CPK sanguínea. Clopidogrel de 75 miligramos. La forma farmacéutica en la que se encuentra este medicamento es comprimido recubierto con película. Tiene un principio activo de hidrógeno sulfato y un excipiente de lactosa. La vía de administración es oral y la acción terapéutica es que este fármaco es un agente antiagregante plaquetario que va a inhibir selectiva e irreversiblemente la agregación plaquetaria inducida por la adenosina difosfato, impidiendo de esta forma la unión de la adenosina difosfato al receptor plaquetario.
Y de esta manera, la activación del complejo glicoproteico G2B3A se va a ver alterada. Como este complejo es el receptor más importante para el fibrinógeno, su inactivación va a impedir la unión del fibrinógeno a las plaquetas, lo que finalmente va a inhibir la agregación plaquetaria. En cuanto a interacción con otros fármacos, en cuanto a los anticoagulantes orales, no se va a recomendar la administración de otros anticoagulantes junto con el clopidogrel, ya que puede aumentar la intensidad de hemorragias. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Hay muchas personas que tienen la costumbre de consumir este fármaco y junto con el clopidogrel potenciarían el efecto. Y de esta manera se presentaría una interacción farmacodinámica por sinergismo. Este fármaco es metabolizado por la isoforma CYP2C19 y los fármacos que van a inhibir la actividad de esta isoforma van a dar lugar a una reducción del efecto. Por ejemplo, el omeprazol, la carbamazepina, fluconazol, ciprofloxacino, entre otros, presentándose una interacción farmacodinámica de antagonismo. En cuanto a la farmacocinética, la absorción de este fármaco, en cuanto a las concentraciones plasmáticas, van a alcanzar su máximo a los 45 minutos de haberse consumido. Y la distribución, este fármaco se va a unir a las proteínas plasmáticas en un 98%. Es decir, si tuviéramos un caso de hipoalbuminemia, gran parte de este fármaco quedaría libre en sangre, potenciándose su efecto, que en este caso sería una hemorragia. En cuanto al metabolismo, va a ser metabolizado principalmente por la isoforma CYP2C19 del citocromo P450. Y la excreción es 50% vía urinaria y 40% fecal. El dopidrogel tiene una interacción fármaco-nutriente con anticoagulantes como la vitamina K, que lo vamos a encontrar en los vegetales de hoja verde. Por ejemplo, la espinaca, el brócoli, el espárrago verde, la vainita, entre otras. También va a tener una interacción con antiagregantes plaquetarios como lo es el ajo. En cuanto a reacciones adversas, podría ocasionar hemorragias intracraneal, cefalea, mareo, trastornos gastrointestinales como úlcera gástrica, úlcera duodenal, gastritis, vómitos y trastornos de la piel como el prurito o hemorragias también cutáneas. Como se puede observar, en este paciente es importante vigilar el consumo de ciertos alimentos, como en este caso alimentos de color verde, también alimentos preparados con ajos o ajo solo, los zumos de naranja que también hemos visto, toronja o el jugo de pomelo, ya que hemos visto que existe una interacción de los alimentos con los fármacos consumidos. Gracias por su atención.